Signo de exclamación abierta hace unas horas. Revelar Evdencla, el Chapo S0B0 hornó a Peña Nieto por $100 millones. Ex asistente del Chapo afirma que el capo pagó $100 millones en soborno al expresidente Peña Nieto. Un ex asistente personal cercano de Joaquín El Chapo Guzmán testificó el martes que el capo de la droga una vez pagó un soborno de $100 millones al expresidente de México Enrique Peña Nieto. El impresionante testimonio provino de Alex Cifuentes, un traficante colombiano que una vez sirvió como secretario y asistente personal cercano de Guzmán. Después de 3 días ante el Tribunal Federal de Brooklyn, el abogado defensor Jeffrey Lichtman, y no los fiscales, presentó la fuerte revelación. El ex jefe de la oficina de la presidencia de Peña Nieto publicó en Twitter que son falsas, difamatorias y absurdas las declaraciones del narcotraficante colombiano en Nueva York. Eso compartido también por el ex vocero de la presidencia Eduardo Sánchez a través de la red social. Cifuentes había estado testificando sobre los 2 años que vivió con Guzmán en las montañas de Sinaloa cuando el capo fugitivo eludía al ejército. Si bien el testimonio anterior implicaba a políticos mexicanos de nivel inferior, así como a oficiales de policía y militares en la vasta red de corrupción que facilitó el tráfico del cartel de Guzmán, el testimonio del martes alcanzó los niveles más altos de la vida política mexicana. Bajo el interrogatorio del abogado defensor Lichtman, quien se refirió a las transcripciones de las reuniones informativas que Cifuentes tuvo con las autoridades estadounidenses, Cifuentes alegó que se pagó un soborno de $100 millones a Peña Nieto, quien fue presidente desde 2012 hasta 2018. Durante las declaraciones iniciales en noviembre, Lichtman afirmó que Peña Nieto y los expresidentes de México recibieron cientos de millones de dólares en sobornos de su organización. El gobierno de Enrique Peña Nieto persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera, dijo el comunicado. Las acusaciones hechas por su abogado son completamente falsas y difamatorias. El martes, Lichtman le preguntó a Cifuentes sobre las declaraciones que hizo a los funcionarios estadounidenses en noviembre de 2017, cuando afirmó que el expresidente supuestamente contactó a Guzmán para decirle que no tenía que permanecer escondido si pagaba el dinero. Cifuentes dijo a las autoridades que el dinero fue entregado a Peña Nieto en octubre de 2012, cuando era presidente electo. Sí, eso mismo es lo que me dijo Joaquín, respondió Cifuentes, y agregó que un soborno aseguraría que el capo podría continuar trabajando. Cifuentes dijo en 3 reuniones separadas con las autoridades estadounidenses, en 2016 y 2017, que se pagaron $100 millones a Peña Nieto. En una reunión de septiembre de 2018, su historia cambió. Les dijo a los fiscales que había estado confundido acerca de la cantidad exacta de pago. El martes, declaró que estaba confundido sobre la cantidad exacta del soborno. Lichtman también le preguntó a Cifuentes sobre otra versión que hizo a las autoridades de Estados Unidos en 2016, que el expresidente Felipe Calderón recibió un soborno de una familia rival del narcotráfico. En noviembre, Calderón negó haber recibido un pago. Las declaraciones hechas por el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán son absolutamente falsas. Ni él ni el cartel de Sinaloa ni nadie más me hizo ningún pago, escribió en Twitter. En la corte del martes, Cifuentes dijo que no recordaba este incidente. Calderón tuiteó este martes, a pregunta del abogado de Joaquín Guzmán al testigo Cifuentes,
si los Beltrán Leiva me había dado dinero. El testigo lo negó 2 veces, textualmente, "I don't recall this incident very well, Cifuentes, at the moments later, right now, I do not remember that." El abogado defensor Jeffrey Lichtman confirmó que el nombre de Joaquín El Chapo Guzmán ha sido presentado como una lista de posibles testigos de la defensa. Esto significa que es posible que El Chapo pueda testificar en su propio juicio. En un informe, Lichtman dijo que Cifuentes dijo a las autoridades de Estados Unidos que una mujer que trabajaba para el estratega político JJ Rendón le envió a los testigos fotos de maletas llenas de efectivo dentro del avión personal de este. Rendón estaba en la campaña de Peña Nieto en ese momento. Cifuentes dijo que creía que las fotos de las maletas llenas de dinero en efectivo fueron tomadas en la Ciudad de México. Rendón negó las acusaciones de Cifuentes en una entrevista con CNN Español el martes y dijo que está dispuesto a ser investigado. Cifuentes, quien se describió a sí mismo como la mano derecha, la mano izquierda de Guzmán, había testificado el martes anterior que Guzmán había intentado un soborno de $10 millones a otro funcionario mexicano de alto rango, pero fue rechazado porque al funcionario no le gustaba Guzmán. Cifuentes se enfrentó a su ex jefe el jueves, compartiendo detalles sobre las operaciones de tráfico de Guzmán y cómo el jefe del cartel de Sinaloa evadió a las autoridades en una serie de remotos refugios de montaña en su estado natal. Más, es la primera vez que lo veo vestido con traje. Hombre de confianza del Chapo describe cómo era su vida en la selva. Cifuentes fue arrestado en México en 2013 y luego extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de cargos de narcotráfico y entró en un acuerdo de cooperación con el gobierno de Guzmán, de 61 años, se ha declarado inocente. Si es declarado culpable de tráfico internacional de drogas, conspiración para asesinar a rivales, cargos por armas de fuego y lavado de dinero, se enfrenta a una sentencia de cadena perpetua. Ex asistente del Chapo afirma que el capo pagó $100 millones en soborno al expresidente Peña Nieto. Un ex asistente personal cercano de Joaquín El Chapo Guzmán testificó el martes que el capo de la droga una vez pagó un soborno de $100 millones al expresidente de México Enrique Peña Nieto. El impresionante testimonio provino de Alex Cifuentes, un traficante colombiano que una vez sirvió como secretario y asistente personal cercano de Guzmán. Después de 3 días ante el Tribunal Federal de Brooklyn, el abogado defensor Jeffrey Lichtman, y no los fiscales, presentó la fuerte revelación. El ex jefe de la oficina de la presidencia de Peña Nieto publicó en Twitter que son falsas, difamatorias y absurdas las declaraciones del narcotraficante colombiano en Nueva York. Eso compartido también por el ex vocero de la presidencia Eduardo Sánchez a través de la red social. Cifuentes había estado testificando sobre los 2 años que vivió con Guzmán en las montañas de Sinaloa cuando el capo fugitivo eludía al ejército. Si bien el testimonio anterior implicaba a políticos mexicanos de nivel inferior, así como a oficiales de policía y militares en la vasta red de corrupción que facilitó el tráfico del cartel de Guzmán, el testimonio del martes alcanzó los niveles más altos de la vida política mexicana. Bajo el interrogatorio del abogado defensor Lichtman, quien se refirió a las transcripciones de las reuniones informativas que Cifuentes tuvo con las autoridades estadounidenses, Cifuentes alegó que se pagó un soborno de $100 millones a Peña Nieto, quien fue presidente desde 2012 hasta 2018. Durante las declaraciones iniciales en noviembre,
Lichtman afirmó que Peña Nieto y los expresidentes de México recibieron cientos de millones de dólares en sobornos de su organización. El gobierno de Enrique Peña Nieto persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera, dijo el comunicado. Las acusaciones hechas por su abogado son completamente falsas y difamatorias. El martes, Lichtman le preguntó a Cifuentes sobre las declaraciones que hizo a los funcionarios estadounidenses en noviembre de 2017, cuando afirmó que el expresidente supuestamente contactó a Guzmán para decirle que no tenía que permanecer escondido si pagaba el dinero. Cifuentes dijo a las autoridades que el dinero fue entregado a Peña Nieto en octubre de 2012, cuando era presidente electo. Sí, eso mismo es lo que me dijo Joaquín, respondió Cifuentes, y agregó que un soborno aseguraría que el capo podría continuar trabajando. Cifuentes dijo en 3 reuniones separadas con las autoridades estadounidenses, en 2016 y 2017, que se pagaron $100 millones a Peña Nieto. En una reunión de septiembre de 2018, su historia cambió. Les dijo a los fiscales que había estado confundido acerca de la cantidad exacta de pago. El martes, declaró que estaba confundido sobre la cantidad exacta del soborno. Lichtman también le preguntó a Cifuentes sobre otra versión que hizo a las autoridades de Estados Unidos en 2016, que el expresidente Felipe Calderón recibió un soborno de una familia rival del narcotráfico. En noviembre, Calderón negó haber recibido un pago. Las declaraciones hechas por el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán son absolutamente falsas. Ni él ni el cartel de Sinaloa ni nadie más me hizo ningún pago, escribió en Twitter. En la corte del martes, Cifuentes dijo que no recordaba este incidente. Calderón tuiteó este martes, a pregunta del abogado de Joaquín Guzmán al testigo Cifuentes, si los Beltrán Leiva me había dado dinero. El testigo lo negó 2 veces, textualmente, "I don't recall this incident very well, Cifuentes, at the moments later, right now, I do not remember that." El abogado defensor Jeffrey Lichtman confirmó que el nombre de Joaquín El Chapo Guzmán ha sido presentado como una lista de posibles testigos de la defensa. Esto significa que es posible que El Chapo pueda testificar en su propio juicio. En un informe, Lichtman dijo que Cifuentes dijo a las autoridades de Estados Unidos que una mujer que trabajaba para el estratega político JJ Rendón le envió a los testigos fotos de maletas llenas de efectivo dentro del avión personal de este. Rendón estaba en la campaña de Peña Nieto en ese momento. Cifuentes dijo que creía que las fotos de las maletas llenas de dinero en efectivo fueron tomadas en la Ciudad de México. Rendón negó las acusaciones de Cifuentes en una entrevista con CNN Español el martes y dijo que está dispuesto a ser investigado. Cifuentes, quien se describió a sí mismo como la mano derecha, la mano izquierda de Guzmán, había testificado el martes anterior que Guzmán había intentado un soborno de $10 millones a otro funcionario mexicano de alto rango, pero fue rechazado porque al funcionario no le gustaba Guzmán. Cifuentes se enfrentó a su ex jefe el jueves, compartiendo detalles sobre las operaciones de tráfico de Guzmán y cómo el jefe del cartel de Sinaloa evadió a las autoridades en una serie de remotos refugios de montaña en su estado natal. Más, es la primera vez que lo veo vestido con traje. Hombre de confianza del Chapo describe cómo era su vida en la selva. Cifuentes fue arrestado en México en 2013 y luego extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de cargos de narcotráfico y entró en un acuerdo de cooperación con el gobierno de
Guzmán, de 61 años, se ha declarado inocente. Si es declarado culpable de tráfico internacional de drogas, conspiración para asesinar a rivales, cargos por armas de fuego y lavado de dinero, se enfrenta a una sentencia de cadena perpetua.